Número 7. Si el diezmo es una forma de ofrenda, y no toda ofrenda es el diezmo, ¿cuál es el principio y cuál es ley? Algunos sostienen que el diezmo debe tomarse como principio para ofrendar a Dios porque sostienen que no nace con la ley dada a Moisés, sino que es parte del pacto con Dios, de Dios con Abraham. Además, sostienen que el principio de esta práctica rige para el sostén económico de la obra del Evangelio, pues argumentan que Pablo dice, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y esto citan en 1 Corintios 9:11 al 14. La Biblia dice muy claramente dos cosas que descalifican a los argumentos anteriores. En primer lugar, no nace del pacto de Dios con Abraham, pues el pacto concertado con Abraham es incondicional en todas sus partes y trata acerca de que Jehová hará favor de Abraham y mediante él. En consecuencia, en ningún momento Dios le ordena a Abraham que como contrapartida de las promesas recibidas tenga que dar el diezmo. Podemos ver Génesis 12, 13, 15, 17. Y sin embargo, es importante destacar que Abraham halló gracia delante de Dios porque la había obedecido en todo antes que existiera el pacto de ley. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26, 5. En segundo lugar, no cabe ninguna duda que Dios se estaba dirigiendo expresamente al pueblo de Israel cuando dice, estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Es decir, en el momento que Dios dio la ley y no antes dejó instituida la ofrenda del diezmo. En primer lugar, y con el fin de disipar toda duda, es necesario tener conocimiento del significado de algunas palabras según el concepto bíblico. Ley es regla de acción impuesta por una autoridad superior para el creyente en todas las cosas, sea en su vida secular o espiritual, es Dios. Ley de Moisés, mandatos o reglas que Dios dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Esta puede encontrarse dentro de los 5 libros de la ley. Ofrenda, dádiva o servicio en muestra de gratitud y amor. Principio, entre otras acepciones, significa idea o mandato particular que sirve para que uno se rija. En referencia a los principios divinos, estos son tan inmutables como la naturaleza divina y tienen vigencia eterna. Considerando la definición de estas palabras, se deduce que el diezmo es ley para el pueblo de Israel. Ahora bien, cuando se argumenta que la práctica del diezmo es para sostén de la iglesia, debemos saber que el diezmo no se instituyó para cumplir esa función primero, porque cuando se estableció no había iglesia. Segundo, porque cuando hubo iglesia dejó de tener vigencia como ley. Y en otras palabras, el propósito del diezmo era para satisfacer otro tipo de demanda. Por otro lado, también se pretende insistir con la idea del diezmo como sostén para los que viven para el Evangelio, argumentando lo que dice el apóstol sin considerar en profundidad el espíritu de la letra. Dios autoriza a que los que vivan para el Evangelio, que vivan del Evangelio. No habla del diezmo. El Evangelio en ningún lugar proclama que haya que diezmar para asegurar un sostén para el que lo predica o sostén de la iglesia. Esta no es una norma que el Señor haya impuesto para su iglesia. Veamos lo que dice su palabra. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian del Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, 11 al 14. Y no se menciona el resto del contexto que continúa desde el verso 15 hasta el 19, justamente conocer el resto del pasaje hasta el final, que deliberadamente o no se menciona.
nos aportará una enseñanza más acabada sobre el asunto. Considerarlo es clave, porque en él Pablo confiesa lo que siente como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios a predicar su evangelio. Esta actitud es digna de ser tenida en cuenta de cómo deberían obrar, si es posible, todo aquel que ha asumido al mismo compromiso. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca hasta mi gloria, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 1 Corintios 9, 15 al 19. La escritura es muy clara de todas maneras. Es importante leer todo el capítulo 9 de 1 Corintios, ya que de este modo tendremos una idea más completa acerca de la responsabilidad que le compete a cada uno, sean pastores o rebaño, sean los que toman la ofrenda o los que la practican. Por otro lado, debemos reconocer que este argumento que algunos sostienen en parte es verdad, porque tiene sustento escritural, solo que la ofrenda, si se la entiende como tal, es primeramente para sustento de la iglesia en general, entiéndase por miembros de la congregación o de otra carenciados en extremo, y luego para los que anuncian el evangelio en particular. A lo que debemos oponernos es a la forma indebida y compulsiva con que se le quiere imponer, argumentando falsamente que este sustento debe ser a través del diezmo. Además, es necesario destacar que la ofrenda es un privilegio exclusivo que los creyentes para la iglesia como congregación. En primer lugar, para suplir la necesidad de los santos. En segundo lugar, para la predicación del evangelio. Dice el apóstol en 2 Corintios 8, 2 al 5, refiriéndose a la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza y de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Obsérvese que el apóstol no habla de diezmo, más aún ni siquiera lo insinúa. Además dio un testimonio ejemplar diciendo que en su espíritu no estaba la intención de vivir del evangelio, sino para el evangelio. La iglesia del Señor se sostiene por la provisión que Él hace por medio de su gracia a través de la ofrenda voluntaria y generosa de sus hijos. Y estos son algunos de los argumentos que son vistos claramente en la Biblia. Son enseñanzas fundamentales que le pueden ayudar a usted a que pueda comprender más acerca de este tema. Un tema muy profundo, pero si le ponemos mucha atención, vamos a comprender que el diezmo ya no está vigente para nuestros días y que la ofrenda es el único medio en que nosotros podemos demostrar nuestro agradecimiento a Dios depositando lo que nosotros hemos prosperado según lo que dice la Biblia y aplicando la ley de la siembra y la cosecha. Si siembras mucho, segarás mucho. Si siembras poco, segarás poco. Pero vas a sembrar no para que Dios te dé, sino que vas a sembrar porque Dios ya te ha dado. Que el Señor te bendiga, que tengas un buen día y será hasta un próximo video. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones. ¿Quieres aprender también a cómo hacer un bosquejo para predicar? Te dejo también el enlace en la descripción de estos 2 videos que serán de mucha ayuda
para ti en tu ministerio. Si eres un predicador, si eres un evangelista, si eres una persona que le gusta hablar, predicar, anunciar el mensaje de Dios, estos 2 videos son para ti. Ve a verlos, te van a ayudar bastante. Que la paz de Dios esté contigo. Bendiciones.